estos momentos vamos a compartir lo que es el verdadero mensaje del Evangelio. El verdadero mensaje del Evangelio, sin duda alguna, ha impactado a muchas personas e incluso ha salvado las vidas de personas que antes creían que no había esperanza y que no podían tener la oportunidad de cambiar. Pero al transcurso de los años y de los tiempos, hemos visto que hay personas que han hablado sobre un supuesto mensaje del Evangelio y que este supuesto mensaje del Evangelio es lo que se ha creído y que se ha abrazado y que este mensaje no es bíblico. Este mensaje que ha confundido a muchas personas simplemente ha hecho que las personas cambien de físico, o mejor dicho, cambien de vestimenta, cambien de maneras de cómo ser diferentes en algunos aspectos de su vida, pero no es en toda su vida. Nosotros por mucho tiempo hemos visto de que la palabra de Dios menciona un mensaje del Evangelio totalmente diferente a que muchas personas han abrazado. Este mensaje del Evangelio que la Biblia presenta es un mensaje totalmente desafiante. Es un mensaje transformador y que a través de su transformación también exige un alto costo de renuncia, un alto costo de entrega y un alto costo a renunciar a todo lo que nosotros creemos que es lo que nos gusta o lo que nos complace para así abrazar la gloria de Dios. Inmediatamente vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras que notamos en el verso 16 y 17, Pablo habla en forma introductiva de lo que es o lo que significa el mensaje del Evangelio o los efectos del mensaje del Evangelio. Porque Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, pero Pablo no está diciendo que el Evangelio significa poder de Dios, sino que él está hablando de que el Evangelio, como consecuencia de haberlo expuesto, o la persona que tiene algún contacto con el Evangelio, se ve impactada por este poder que transmite este mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que se comunica, un mensaje que no solamente se vive, sino que es un mensaje que se comunica claramente. Pongamos rápidamente un ejemplo. El mensaje del Evangelio viene siendo como aquella palabra que se comparte, aquella alerta que se comparte, aquel mensaje alentador o este mensaje que provoca que las personas puedan entender la gravedad de su posición, a quién están ofendiendo y sobre todo qué deben de hacer para cambiar su actitud y totalmente toda su vida. Inmediatamente nosotros notamos en el capítulo 1 y versículo 16 del libro de Romanos, Pablo inicia diciendo que no se avergüenza del Evangelio. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque antes de entrar a la introducción del mensaje del Evangelio, Pablo le dice a los romanos, en primera instancia, da su presentación diciendo que él es un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Primero Pablo hace la introducción de que fue llamado a ser apóstol y llamado para el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del mensaje del Evangelio, estamos hablando de la vida y obra de Jesucristo. No vamos a hablar que el mensaje del Evangelio es mi vida. No es que el mensaje del Evangelio es decir simplemente que Jesús me ama, que es un mensaje que simplemente que Jesús quiere sanarte, que Jesús quiere libertarte. Esas son, vamos a decirlo así, beneficios del Evangelio, pero no es el mensaje en sí. Y si notamos la vida de Cristo no se centra solamente en sus sanidades o en lo que él hizo a través de que él mostró parte del poder de Dios, a través de las sanidades, a través de los milagros de resurrección. No, no solamente la vida de Cristo se centra en esa pequeña parte, sino que la vida de Cristo en esencia se centra en lo que Él mostró a través de su vivencia, de su entrega y dedicación a mostrar al mundo a quién, de parte de quién venía o lo que Él vino a hacer mediante a su vida y su andar por este mundo. El mensaje del Evangelio se centra en no solamente la resurrección, sino en que Cristo vino para mostrar cómo nosotros podemos llegar al Padre y qué tan perjudicial es el pecado, que tanto así Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y resucitar para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar al Padre. Vemos de que el Evangelio es el mensaje de reconciliación para el hombre. Pero, ¿cómo nosotros podemos entender qué es evangelio o el verdadero evangelio? ¿Y cómo nosotros podemos diferenciar ese verdadero evangelio de los evangelios o los mensajes que no tienen que ver con la palabra de Dios? Primero, nosotros necesitamos a través de la palabra conocer cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se trata de hacerle entender a la persona que ha ofendido a Dios y que todo el hombre o toda la humanidad está bajo pecado. El pecado es transgresión a la ley, como dice en Primera de Juan, capítulo 3 verso 4, que el pecado es transgresión a la ley. ¿Y cómo y cuál ley o cuál ley la palabra se refiere? Está la ley de la palabra de Dios y está la ley de la conciencia. Quiere decir de que antes de que la ley que Dios le dio a Moisés había pecado. Claro que sí. Nosotros sabemos que el pecado no inicia desde los mandamientos de Moisés. El pecado inicia desde que Adán y Eva desobedecieron el mandato que Dios le dio en primera instancia. Este mandato que Dios le da es que de todo árbol del huerto pueden comer menos del que está en medio del huerto, porque el día que de él coman sencillamente morirán. Y eso, este mandato que Dios le da a ellos, a ellos, violar este mandato, desobedecer este principio, haciéndole caso a Satanás en forma de serpiente, sustituyendo la verdad de Dios por una mentira. ¿Y cuál era esa mentira? La mentira era que ellos querían o deberían de ser como Dios, pero ningún ser humano podía ser como Dios. Ningún ser humano hasta ahora puede ser como Dios. Y si Adán y Eva fallaron en esta encomienda, que eran perfectos, ¿qué nos queda a nosotros que somos imperfectos? Volviendo al punto principal, notamos de que en primera instancia ellos fallan. Ellos desobedecen este mandato. Y notamos que el pecado trajo consigo vergüenza. Una vez que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Lo segundo es que el pecado
trajo consigo que el hombre se alejara de Dios, le tuviera miedo a la voz de Dios o tener contacto con Dios. Es tanto así de que cuando Adán y Eva pecaron y escucharon la voz de Dios, que antes del pecado era una voz dulce, una voz amable, era una voz que le causaba calidez, que le provocaba amor. Esta voz, cuando estaban en el efecto del pecado, esta voz le provocaba miedo. Esta voz le provocaba vergüenza y sobre todo le provocaba de que el pecado lo alejara de Dios. Nosotros notamos de que el pecado inmediatamente al entrar al mundo por vía de Adán y Eva, todos sus descendientes empezaron a lo que es autocomplacerse. Empezaron a alejarse cada día de Dios y empezaron también a lo que es crear caminos, decisiones y actuar de manera autónoma de su creador. El hombre no quería nada que ver con Dios. Este pecado le hizo alejarse de su creador. Y así como el pez fuera del agua muere, así como un árbol fuera de la tierra muere, así la criatura de su creador va muriendo. Lamentablemente, el ser humano por su pecado ha fallado. Inmediatamente también notamos de que cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés, le da como unas pautas al ser humano para que pueda regirse por esos mandatos y pueda buscar como una especie de refugio. Pero como nos dice la palabra de Dios, que la ley era un ayo. La palabra ayo es como un cuidador, como un guardador. Era como alguien que protegía a la criatura, o era lo que hacían los griegos, que ponían cuidadores, como hacemos en la actualidad. Ponemos cuidadores para que cuando los padres vengan, los cuidadores cumplan con su trabajo, que era de proteger a la criatura. Y de esa misma forma era la ley. La ley preservaba al hombre de su propia maldad para que cuando venga el redentor del mundo, pudiera el hombre estar cuidado de su propia maldad y pudiera tener la oportunidad de acercarse a Dios a través de Cristo. Notamos de que desde ese tiempo hasta ahora el hombre, lejos de Dios, no puede acercarse o no tuvo ningún motivo para acercarse a Dios, porque como nos dice la palabra de Dios, que el hombre falló y que como el hombre falló, sus deseos se distorsionaron, su manera de ver a Dios se distorsionó y sobre todo su manera de ver el mundo. Vemos también de que el hombre, por sus buenas obras que la ley le permitía hacer, no podía acercarse a Dios. Tenía que ver un sacerdote que intercediera por ese hombre, para así que ese sacerdote pudiera llevar sus ofensas a través de un sacrificio a Dios. Y este hombre no podía de ninguna forma por voluntad propia, ni tampoco por sus buenas obras, acercarse a ese Dios. Ahí vemos la mala noticia del mensaje o antes del mensaje del Evangelio. Por eso el mensaje del Evangelio debe de informar a las personas para que entiendan la gran necesidad que es entender que el Evangelio es una buena noticia. Está la mala noticia de que el hombre por sus buenas obras no puede acercarse a Dios. Está la mala noticia de que el hombre por medio de la ley no puede acercarse a Dios. Está la mala noticia de que el hombre por su propia voluntad no puede acercarse a Dios. Y por eso Dios se ve la necesidad de mandar a Cristo. Es tanto así como dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados,
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, dando a entender de que Cristo es el único que nos ha podido transmitir la buena noticia por medio de su cruz. El hombre no podía reconciliarse con Dios y Cristo, como la ofrenda perfecta, como la vida que él vivió fue perfecta, esta vida le permitió ser la ofrenda o el medio por medio de la cruz que el hombre pudiera acercarse a Dios. Ahí entramos a la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio afirma de que el hombre estaba perdido, de que el hombre no podía llegar a Dios, y es tanto así que el hombre buscó sus propios caminos que lo alejaron de Dios. Y ahí entra a colación lo que dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Y por eso es que notamos que Jesús en Juan 14:6, respondiendo a una pregunta, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Esto nos da a entender de que Jesús hubiese dicho, si hubiese sido de otra forma, que Él es uno de los caminos, una de las verdades y una de las vidas, y Él es una de las vías que los puede llevar al Padre. Esto es algo tan importante que nosotros podemos entender de que Cristo dice que Él es el camino porque Él es el único. Él es la verdad porque hay una sola verdad absoluta. Y Él es la vida porque Él es la vida que nosotros necesitamos para conocer a Dios verdaderamente. Si conoces a Cristo, Cristo nos puede llevar a conocer a Dios. La verdad es que la realidad que nosotros no conocemos es que al de conocer el Evangelio, no podemos conocer la vida eterna. Y algo que debemos de tener en cuenta, que si no conocemos el verdadero Evangelio, estamos perdidos, porque el verdadero Evangelio nos hace conocer la vida eterna. Y es tanto así que nosotros notamos que en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3, nosotros notamos una palabra importante que Jesús dijo. Y de la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Conocer a Jesús es una cuestión de vida o muerte. Conocer a Jesús no es una cuestión de que yo vaya a la iglesia, no es una cuestión de que yo lea la palabra de Dios, no es una cuestión de que yo ore a veces. Es una cuestión de tener una relación cercana con Cristo. Y el conocer a Cristo me permitirá conocer al Dios verdadero. Por eso es importante que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es una cuestión de que si lo creemos, obtendremos la vida eterna. Pero si no lo hemos conocido, todavía estamos condenados. Es muy serio, porque el conocer el mensaje del Evangelio nos permitirá a nosotros saber si somos salvos o no. Si conocemos el mensaje del Evangelio, podemos comunicarlo con toda libertad a aquellas personas que no lo conocen. Y si tú no lo estás comunicando, quiere decir de que todavía no lo has conocido. Si no lo comunicas, eso significa de que todavía no eres salvo. Hasta aquí mi parte. Síguenos en nuestras redes sociales como Clics de Vida. En todas nuestras redes sociales tú puedes encontrar más contenidos que te pueden edificar y acercar más a Dios. Así que esto es todo por el momento. Con ustedes estuvo Ramón Brito. Dios les bendiga. Hasta la próxima.